El signo del horizonte, por Alberto Ariza, 26 de noviembre del 2025. Dicen los antiguos que antes de que nuestros nombres existieran, el mundo era joven y los ríos aún buscaban su cauce verdadero. En aquella época remota, cuando la tierra vibraba como un animal que respira y los espíritus caminaban entre las sombras del amanecer, habitaban las gentes Tacuy, en un valle alto, estrecho y seco, donde el agua apenas se aferraba a la memoria de la roca. Nuestras chozas estaban hechas de ramas curvadas y piel endurecida por el viento. El sol inclemente había convertido los campos en cosas amarillentas, donde solo crecían hierbas duras. Las lluvias, que alguna vez llegaron con generosidad, se habían retirado. Se decía que el cielo nos negaba su mirada, y los ancianos recitaban historias de un tiempo fértil que ninguno de nosotros recordaba. Los cazadores regresaban con menos presas cada luna, y el río del que dependíamos, antaño caudaloso, se deslizaba ahora como un suspiro moribundo. Fue en esos días de necesidad que Karen emprendió el Nahuk, el viaje que convertía al joven en hombre. Así lo marcaba la tradición. Cada hijo del clan debe partir solo hacia las tierras desconocidas, a través de bosques espesos y barrancos olvidados, para encontrar aquello que le daría forma a su espíritu. El viaje no era sencillo. Debía regresar habiendo cumplido el reto que los dioses inspirarían a su espíritu, y no podían hacerlo sin antes lograrlo. Para algunos era algo simple, de una luna o menos, pero otros tomaban años antes de encontrar esa iluminación, e incluso muchos no regresaban. Karen era ágil y fuerte, aunque inquieto. Había crecido observando cómo su mundo se encogía, cómo la tierra se volvía más áspera cada estación. Él, sin embargo, creía, aunque nunca lo dijo, que el mundo no podía estar acabado, que algo debía existir más allá de los límites secos de las montañas que rodeaban nuestro valle. La historia de los demonios en los bosques, las tentaciones que podían arruinar su alma, y los relatos de fogata de esos hombres salvajes que cazaban a los peregrinos, llevaban su sueño inquieto conforme se acercaba la fecha de su partida. La noche antes de partir, se sentó junto al río y escuchó su murmullo débil, como si el agua quisiera agotar un secreto, pero ya no tuviera fuerza. Su madre, Alka, le trenzó el cabello con tiras de cuero endurecido y le dijo: No busques grandeza, hijo. Solo regresa vivo. Karen asintió en silencio, recordando cómo ella lo había reprimido de niño por perseguir a los cazadores de hueva hasta los nidos de avispas. Las rocas guardan secretos. Le había dicho entonces, mostrando cómo el fuego y el agua fría podrían abrir la piedra sin golpearla. Pero hay que saber leerlos primero. Pero Karen no sabía qué buscaba. Solo sabía que había más mundo del que le habían descrito. Su alma dudaba, sentía miedo, por dejar la seguridad de lo conocido, pero por dura que fuera su vida o las aventuras por descubrir, intuía y confiaba en que los dioses lo llevarían con bien. Partió al amanecer siguiendo el camino del sol. Durante 2 días, avanzó por senderos antiguos marcados por generaciones de viajeros que habían hecho el Nahuk. El bosque lo recibió con una humedad que su propio valle había olvidado. El verde vibraba perfumado y palpitante. Karen respiró profundo, como quien prueba un alimento desconocido. Dejó que el agua lo llevara a su origen al inicio, luego siguiendo veredas solo andadas por liebres y carneros. Atravesó lugares nunca pisados por hombre alguno, y en las noches en el cobijo de su pequeño fuego, rezaba porque los dioses le hablaran, pero no recibía respuesta. Sin saberlo, había llegado a los límites de la cordillera lejana, esa que apenas en los días más claros miraba lejana en su aldea, siempre cubierta de bruma. El camino accidentado y peligroso lo hizo buscar las faldas. El helado frío nocturno lo lastimaba. Mientras avanzaba, después de 2 lunas de su partida, notó huellas que no pertenecían a ningún animal que conociera. Eran pisadas humanas, pero diferentes, más pequeñas, profundas en los salones, como de gente que caminara cargando grandes objetos. Aquello le inquietó. No obstante, decidió seguirlas atraído por su misterio. Al final del segundo día, llegó a una estructura de piedra destruida, cubierta de musgo espeso. No era Tacuy. Nuestra gente no construía con roca, pues creíamos que manipularla era un desafío a los espíritus que dormían bajo el suelo. Sin embargo, aquella edificación había sido levantada por manos humanas. Frente a ella, sentado como parte del paisaje, estaba un hombre muy viejo, vestido con telas rojizas teñidas con arcilla. Su piel parecía cuero oscuro y sus ojos 2 carbones vivos. El anciano lo miró como si estudiara un espíritu, con una mirada que sintió que lo desnudaba. El sabio entonces señaló el cielo, después la tierra, y finalmente la montaña baja que se levantaba apenas detrás del santuario. Murmuró palabras que Karen solo comprendió en parte, como ecos de una lengua que su pueblo había olvidado hacía siglos. Nunca
Segual. Boreiten. Los sonidos eran rotos, como piedras arrasadas por un río seco. No formaban una orden clara. Era más bien un lamento, una pregunta. Nuka. Quizá espíritu. Sawa. Karen. No lo sabía, pero sonaba como a tierra o a lugar. Oreten. Era un sonido gutural sin sentido para él. Luego el anciano lo miró fijamente, como quien entrega un mensaje sagrado. Su mano, vieja y nudosa, se levantó lentamente. Con un gesto lento y solemne, señaló el pico de la montaña baja. Luego su mano subió como si intentara arrancarla del cielo. Por último, su mirada volvió a Karen, y sus ojos, dos carbones vivos, parecían decirlo todo. Karen sintió un estremecimiento. Las palabras rotas del anciano encajaron de repente en su mente, como piezas de un rompecabezas que él mismo estaba forzando a unir. Nuka, espíritu. Sawa, de la tierra. Horeten, levantarlo. El gesto era la clave, la montaña, el levantamiento. No era una frase completa lo que había escuchado, era una revelación que su propia mente había terminado de construir. En su lengua, lo que el universo le ordenaba era claro y terrible. Alza la montaña baja. El anciano sonrió como si la enseñanza hubiera sido transmitida. Karen, seguro de su interpretación, sintió un estremecimiento. Alzar la montaña, moverla, ¿era esa la prueba del Nauk? La montaña baja no era más que un cerro desgastado, quebradizo, como si hubiera sido arrancado del mundo hace siglos. Su forma extraña, con grietas profundas, sugería que un día había sido más grande, pero que algún cataclismo lo había partido. Karen volvió su mirada al sacerdote buscando confirmación, pero el viejo simplemente cerró los ojos y comenzó a cantar en su lengua, un canto profundo que hacía vibrar el suelo. El joven tomó aquello como un sí. Se alejó respetuoso. No podía asegurar si a quien vio era un hombre sabio o quizá un dios que vino a transmitirle su misión. Lo único que sabía era que tenía el mensaje, y ahora dependía de él si podría con la petición, o mejor, huía derrotado por no estar a la altura de los dioses. La duda era una bestia que roía el estómago. ¿Levantar la montaña? ¿Cómo? ¿Cómo podría él, un solo hombre no especialmente fuerte, lograrlo? Durante 2 lunas, deambuló por las faldas del cerro, ayunando y rezando, pero los dioses guardaban silencio. La montaña se erguía inmutable, burlándose de su pequeñez. Al atardecer, después de la segunda luna, exhausto y a punto de rendirse, se desplomó al pie de un acantilado. El sol, una herida naranja del horizonte, se desangraba lentamente. Fue entonces cuando lo vio. La luz rasante del ocaso dibujaba sombras sobre la pared de roca, revelando una red de grietas que antes no había notado. Su aliento se detuvo. El patrón de las fisuras era idéntico a las del lecho seco de su río, en el valle de Tacuy. Las mismas ramificaciones quebradas, la misma sed clavada en la piedra. De repente, no estaba mirando una montaña, estaba mirando el corazón herido de su propia tierra. Y entonces, el recuerdo lo golpeó con la fuerza de una pedrada. Recordó cuando siendo niño, asistió a conseguir la hueva de esas avispas, tan peligrosas, que hacían sus nidos dentro de la roca. El manjar oculto no solo era peligroso de obtener por las salvajes dagas voladoras, sino porque para llegar a ellas debían herir a la montaña, rompiendo la sólida roca. Parecía que estuviera de nuevo, viendo el humo del fuego de su abuelo, haciendo cantar la piedra, el siseo del agua fría al contacto, la forma en que la roca cedía no por fuerza bruta, sino por entender su naturaleza. Los dioses no le pedían que moviera una montaña por gloria, le estaban mostrando que él ya sabía cómo hablarle a las piedras. Su pueblo llevaba generaciones abriendo lo cerrado, liberando lo atrapado, la hueva de la avispa, y ahora, el agua. La montaña no era su obstáculo, era su remedio. Aquellas grietas no eran un signo de debilidad, sino una promesa, un mapa hacia el agua que la tierra ocultaba. Una convicción feroz nacida del amor y la desesperación reemplazó a la duda. Ya no era un muchacho perdido cumpliendo un ritual, era un hijo, intentando sanar a su madre, la tierra. Su mente, sin saberlo, comenzó a razonar como un ingeniero primitivo. Si lograba que una de las secciones más débiles cediera, el resto podría desmoronarse de manera controlada. La grieta principal, la que parecía más el cauce de su río, ese sería el punto de inicio. Aquella noche durmió poco. Soñó con el valle de Tacuy, reverdeciendo, con cielos pastando de nuevo, con el río recuperando su voz. Su pueblo había olvidado la abundancia, y él, por un instante, sintió que la montaña era la llave. Al amanecer, reunió troncos largos, a los que afiló en un extremo para usarlos como palanca, caso de animal pequeño, no por necesidad, sino porque su grasa servía para marcar las zonas más frágiles de la roca. También recolectó resina, hojas secas,
y ramas duras para hacer fuego controlado, tal como había visto una vez a su abuelo usar para partir una piedra del río. Comenzó por encender pequeñas hogueras en ciertas grietas, cuidando que no se expandieran. El calor combinado con el frío del amanecer hizo que algunas rocas crujieran. Luego, lanzó agua fría extraída de un manantial cercano sobre las zonas ardientes. El choque térmico quebró capas invisibles. Durante horas trabajó sin descanso. Su piel se abrasó, sus manos sangraron. En su mente resonaba la frase: «Alza la montaña baja». Era un mandato, un destino, una sentencia. El sacerdote lo observaba desde la distancia sin intervenir. En sus ojos había desconcierto, poco a poco, temor. Él sabía que su enseñanza había sido simbólica. Elevar el horizonte significaba expandir el espíritu, no mover cerros. Pero no entendía cómo explicarse a la joven, cuya lengua no comprendía del todo. Al mediodía, Karen logró su primer gran avance. Una piedra enorme cayó desde la cima con un estruendo que hizo vibrar el santuario. La montaña parecía despertar después de décadas de sueño. El anciano murmuró: «Zagual, no es esto». Pero Karen no lo escuchó. Estaba absorto, viendo cómo esa gran roca golpeaba otras más bajas, convirtiéndolas en gravilla. El suelo tembló bajo su peso. La ladera comenzó a desprenderse como una piel vieja, y entonces llegó el momento decisivo. Karen colocó troncos gruesos bajo una roca inmensa que estaba sostenida apenas por un borde. Empujó con todas sus fuerzas, hasta que sus huesos parecieron quebrarse. El sudor y la sangre se mezclaban en su pecho. 1, 2, 3 veces empujó, gritando como una bestia. Finalmente, la roca cedió. Un estrépito enorme sacudió el valle. Aquel pedazo gigante de montaña rodó cuesta abajo, arrastrando consigo tierra y grava, hasta estrellarse en un punto donde se formó una cavidad natural. Las piedras menores siguieron el camino de la grande, derribando una vieja gruta que lo liberó, un flujo de agua retenida entre capas subterráneas. El sacerdote abrió los ojos desmesuradamente, porque lo que siguió no fue destrucción, sino nacimiento. El agua comenzó a filtrarse por las rocas recién desplazadas. Primero un hilo, luego un chorro. Minutos más tarde, un caudal creciente llenaba la depresión que Karen había despejado sin saberlo. Un pequeño lago comenzó a tomar forma. Y entonces, algo que nadie había visto en generaciones ocurrió. El aire se volvió húmedo. El suelo exhaló un aroma terroso. Pájaros desconocidos comenzaron a sobrevolar la zona, atraídos por el brillo del agua. El sacerdote se llevó la mano al rostro. Aquello no era un acto de fuerza, era un acto de creación. Karen cayó de rodillas exhausto. Su cuerpo temblaba, pero en su interior algo se había expandido. Quizá era el espíritu, o quizá simplemente era vida nueva. El sacerdote se acercó y le tomó el rostro entre las manos. «No comprendiste mis palabras», dijo lentamente, buscando que Karen entendiera. «Pero cumpliste su esencia». Karen, jadeante, solo logró preguntar: «¿Fue esto lo que pediste?». El anciano negó con suavidad. «No era lo que dije, pero era lo que el mundo necesitaba». El Guapac miró el agua que brotaba, luego alzó la vista al horizonte, donde el sol comenzaba a descender. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, sino reconocimiento. Colocó sus manos sobre el hombro de Karen y murmuró algo en una lengua antigua. Esta vez Karen no intentó traducir. Cuando el joven se marchó días después, el sacerdote seguía allí, sentado junto al lago naciente, pero ya no parecía estar esperando algo, parecía estar cuidando. El agua tardó días en estabilizarse, y cuando el cerro quedó finalmente quieto, el lago reflejaba las nubes como un ojo abierto. Con el paso de las lunas, la humedad comenzó a esparcirse hacia el norte, en dirección a nuestro valle. Los cauces secos revivieron. La tierra que por años había sido polvo empezó a volverse fértil. Las aves migraron hacia la nueva cuenca y la vida vegetal brotó con la fuerza de la memoria. Karen, un muchacho que solo quería entender una frase, se convirtió sin proponérselo en el impulso de un nuevo mundo. Años después, cuando regresó a nuestra aldea, nadie reconocía al joven que había partido. Su piel estaba marcada con cicatrices, sus ojos tenían un brillo extraño, como si hubieran visto más allá del límite humano. Cuando contó lo que había hecho, algunos dudaron, otros lo llamaron loco. Pero las lluvias regresaron en ese mismo ciclo. El río cantó de nuevo, los campos reverdecieron, y ya nadie dudó. Los Takuy vieron el milagro sin saber su origen. Los Guapac interpretaron el acto como un equilibrio recuperado. El viejo sacerdote, según se supo años después, permaneció junto al lago el resto de su vida. Se dice que dejó de hablar por completo, pero que cada luna llena trazaba símbolos en la tierra húmeda,
Ya no enseñaba con palabras, enseñaba señalando el agua. Las aves migraron hacia la nueva cuenca y la vida vegetal brotó con la fuerza de la memoria. Karen no buscó gloria. Vivió el resto de su vida como cazador, como hermano, como hijo del clan. Murió joven, pero dejó una huella que ningún otro Takui ha igualado. Ahora me miran ustedes, niños del clan, mientras el fuego crepita frente a sus ojos abiertos. Quizá creen que esta historia es un mito, como las que cuentan los Guapag, o las que narran los viajeros del sur, pero yo sé la verdad, porque yo estuve ahí. Vi al joven Karen cuando apenas inició su camino, lo vi hablar con el sacerdote, vi la montaña moverse como un espíritu liberado, y vi nacer el lago que salvó a nuestro pueblo. Yo era un niño curioso que se había escapado para seguir a Karen, demasiado tímido para hablarle, demasiado pequeño para que él me notara. Desde detrás de los matorrales presencié su lucha y su grandeza, y él nunca supo que alguien más estaba allí aprendiendo. Por eso cuento esta historia, esta noche, para que no se pierda, para que no haya destino más grande que aquel que nace un error bien intencionado. Karen no entendió las palabras del sacerdote, pero entendió lo que su espíritu necesitaba. Y gracias a ello, aún existe nuestro valle, nuestro río, nuestra vida. Así termina mi relato, hijos del fuego. Que nunca olviden que los límites del mundo no los marcan las tierras, ni la montaña, ni los espíritus. Lo marca lo que creemos posible. Y Karen, hijo de los Takui, nos enseñó que lo posible es siempre más grande que las palabras que intentan describirlo. Escrito el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Cancún, Quintana Roo, México. Todos los derechos reservados a favor de Alberto Ariza.